Lince TV, Política y Noticias. Habiendo comentado la intervención de Santiago Abascal en el debate de ayer de Radio Televisión Española, es ahora el turno de Yolanda Díaz, quedando por tanto Pedro Sánchez. Yolanda Díaz es la gran damnificada del debate, porque no le acompañaron las palabras, los gestos y sobre todo y muy particularmente erró con su estrategia. Vimos a la vicepresidenta muy nerviosa. Los gestos no acompañaban lo que ella decía, se le trababa la lengua, se equivocaba, y la estrategia fue un error monumental. No se presentó a sí misma como candidata a la presidencia, sino que asumía que iba a ser la muleta de Sánchez. Continuamente apelaba al gobierno junto con Sánchez, que por cierto también se prestó el presidente a ello, dando por sentada la coalición. Si no es que directamente le hacía de escudera, interrumpiendo a Abascal cuando éste interpelaba a Pedro Sánchez y escudando al PSOE, como si no fuese la presidenta de Sumar, sino una ministra del PSOE. Que es ministra sí, pero que yo sepa no del PSOE. Además, no conseguía imponerse y en todo momento la voz cantante la llevaron Pedro y Santiago. Más Santiago que Pedro, pero eso lo comentaremos mañana. Hizo un auténtico papelón. Y ahora vamos a ver algunos de los supuestos zascas que dio la vicepresidenta, y todo ello rebatido con su contexto, claro está. Mujeres que antes de que ustedes llegaran al gobierno. Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras. Sí, mire, ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia. Esto lo volveremos a ver luego, deteniéndonos en la fotografía, pero primero es importante que veamos otra cosa. Comenta el policía Samuel Vázquez, las más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003 a las que apeló ayer varias veces Yolanda Díaz, lo han sido todas bajo las políticas de género que ella lidera, ninguna bajo las políticas que propone Santiago Abascal. Con lo cual, Yolanda Díaz está tirando tierra sobre su gestión. Pero es que en numerosas ocasiones Yolanda actuaba como si ella estuviese en la oposición y no en el gobierno, como si fuese un outsider. Pero Yolanda, que es que eres tú la ministra de Trabajo, eres tú la vicepresidenta del gobierno. O estás gobernando o estás en la oposición. Decir en tono victimista que queda mucho por hacer no te hace ningún favor, porque el ciudadano de a pie se preguntará si se puede hacer todo eso, ¿por qué no lo has hecho ya? Cada vez que ella sacaba datos malos, estaba sacando datos malos de su gobierno. También Yolanda Díaz preguntó por Feijóo a Santiago Abascal. Y esto fue lo que pasó. Aquí y no está. Le pregunto a usted, ¿qué le parece a usted esto? A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas, apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela. Y además me parece que el señor Sánchez Abascal le ha metido en el gobierno y es cómplice de todo eso. Señor Sánchez, sea es usted serio, por culpable. favor. Yolanda, Pedro. Yolanda Díaz, que repitió varias veces lo del señor Abascal a lo largo del debate, pide seriedad. ¿Pero a qué se estaba refiriendo Abascal? Pues a lo siguiente. Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Sí, sacó a muchísimos venezolanos de la pobreza, claro que sí. Concretamente 5,5 millones que se tuvieron que ir, huyendo de esa misma pobreza, claro. Libertador, comandante... Y estos son los referentes de Yolanda Díaz. No lo digo yo, lo ha dicho ella. Este fue otro momento clave. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santaelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santaelices? Explique que era un asesor suyo, que fue denunciado por pederastia. Interpuso yo la denuncia. Por pederastia. Señora Abascal, usted lo encubrió. Interpuso yo la denuncia, usted lo señora encubrió Abascal. durante 2 años. Echó a los que le habían Señora denunciado. Abascal, y además, después de aquella hechos, denuncia que se sabe que usted la encubrió. Señora Abascal, denuncié yo esos hechos. No es verdad. Está un pederasta mintiendo. que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran, usted lo nombró. Así que, por favor. Ha dicho en reiteradas ocasiones que denunció ya los hechos, pero ¿eso es verdad? Como comenta el economista Daniel Lacalle, Yolanda Díaz ha mentido al contestar a Abascal que ya denunció a su asesor por tener contenido de adultos infantil. A los que denunció y purgó fue a sus compañeros de partido y mantuvo 7 años más a un agresor de menores como asesor, según declaraciones de los mismos.
Vamos a ver la prensa. La sombra que arrastra la vicepresidenta Yolanda Díaz. Mantuvo como asesor a un acusado de compartir material de niños. Tras ser acusado de visionarlo en el Ayuntamiento de Ferrol, la actual ministra de Empleo se lo llevó al Parlamento gallego, donde años después fue detenido. Exmilitantes de Izquierda Unida dicen que se les purgó por denunciar contenido para adultos infantil en su sede. Se perdieron 7 años en los que hubo mucho sufrimiento y irresponsables aseguran. Finalmente, la compañera purgada por Díaz en Ferrol, Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó. Mercedes Salvatierra recuerda la pugna de Izquierda Unida en 2009 tras apuntar a un asesor de la ministra acusado de contenido para adultos infantil. ¿Y os acordáis que dije antes que volveríamos a la foto esa famosa que le afeó cuando acusó a Abascal de ser un machista? Pues bien, numerosas cuentas de izquierdas, como la de Lío Roque, aquel que decía que los ancianos se tenían que morir, que luego lo llevan a actos de Sumar, o Carla Galeote, que no hace falta que la presente, han intentado crear el relato de que vimos un debate diferente y que Yolanda Díaz barrió. Y dicen cosas tan sorprendentes como esta. Caos Santiago Abascal. Dicen que Bildu votó a favor de la reforma laboral cuando votó en contra. Se refería a la ley de memoria democrática, pero se equivocó. Yolanda Díaz le pregunta el número de agricultores si no lo sabe, y sabe Yolanda Díaz el número de funambulistas. Y le remata a Yolanda con una foto de Vox riéndose en un minuto de silencio por violencia machista. Vamos a ver esto y rebatirlo. 2 hombres son sus diputados de Vox en Valencia. ¿Ve cómo se ríen? Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada. ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señor Abascal? Porque somos mujeres. Y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Usted, haciendo este discurso hoy, está provocando exactamente esto, señor Abascal. Pues bien, la fotografía es la siguiente. Comenta el youtuber David Santos, esta es la foto donde dice Yolanda que miembros de Vox se están riendo en un minuto de silencio. La que se reía era Ángela Rodríguez Pan con la suelta de agresores de las cárceles. Y aquí la fotografía y los miembros de Vox sí estuvieron en el minuto de silencio, pero no estuvieron con la pancarta, porque la pancarta lo que hacía era politizar las muertes, era criminalizar a los varones. Y desde Vox defienden que hay que hacer una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todo el mundo, a las personas dependientes, a los hombres, a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Pero también hablaron del número de agricultores, y aquí Yolanda Díaz mintió. Dígamelo usted. ¿Lo sabe usted? ¿Cree que yo he venido a contestar aquí a un examen con usted? Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000, que nunca, a pesar de las crisis que hemos vivido y cayendo el PIB 11 puntos. Por tanto, su afirmación no es veraz. No es veraz. Esto es mentira. Mirad lo que dice el economista Juan Ramón Rayo. Dice Yolanda Díaz que tenemos más agricultores que nunca. La EPA no dice lo mismo. Debe ser un cambio de opinión más. Encuesta de población activa, ambos sexos, agricultura total. Y aquí vemos el desglose por trimestres de los sucesivos años. Como podemos ver, el dato más elevado fue en el primer trimestre de 2008. La tendencia clara ha sido a la baja, pero es que concretamente desde el primer trimestre de 2022, el número de agricultores dados de alta no han hecho sino descender. Con lo cual no solo no es cierto que haya más agricultores, es que se está reduciendo el número. Conclusión. Yolanda Díaz aquí no ha sacado nada en positivo. Ha dado a entender que va a regalarle los votos a Sánchez, es que lo ha dicho prácticamente con esas palabras. Con lo cual, cualquier votante de izquierdas que quiera frenar un gobierno de derechas lo tiene muy fácil, concentrar todo el voto en el PSOE. Si es que en ningún momento mostró liderazgo, si se mostró como la escudera de Sánchez. Se dedicó a interrumpir a Santiago Abascal para evitar que pudiera atacar a Sánchez y dejarle el turno limpio a Pedro para que pudiera explicar las propuestas del PSOE. Con muchísima diferencia, la peor del debate.